profesar, amén, aleluya, que Él es el Señor de señores, aleluya, que Él es el Rey de reyes. Y hermanos, yo no quiero esperar aquel día, aleluya, para abrir mi boca. En este momento, hermanos, yo quiero abrir mi boca, yo quiero declarar, no me quiero callar, hermanos, aleluya. Yo quiero testificar, quiero abrir mi boca, mis labios, aleluya, y decirte, Dios que servimos es
el Señor no nos encuentre durmiendo. Amén, aleluya. Y esperamos de que cuando Dios venga y levante la iglesia sea un domingo por la tarde, amén. Un domingo que sea a las 3. Amén. Aleluya. ¿Quiere que Dios venga a esta hora? ¿O todavía no, hermanos? Aleluya, ¿verdad? Que Dios nos encuentra alabando, celebrando, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ha llegado la hora de escuchar la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que deseamos para todos nuestros amigos que nos visitan? Dios los bendiga, amén. Así es. Aleluya. De eso se trata, hermanos, de ser fiesta aquí. Amén. Esta iglesia no es una iglesia apagada. Amén. Es una iglesia avivada, amén. Alegre. Amén. Aquí no se van a estar callados. Amén. Aquí celebramos, aquí hacemos bulla. Amén. Aquí hacemos ruido. Y si al hermano no le gusta, pues que se acostumbre, porque allá en el cielo va a ser pura bulla, pura fiesta, puro ruido. Amén. Así como los ángeles, que 24 horas, amén, todo el día están alabando al Señor, están celebrando al Señor. Amén. Aleluya. Que Dios nos encuentre así, amén, cuando Él venga por su iglesia, haciendo bulla para Él. Amén. A su nombre. Qué fiesta, qué alegría. No, hermanos, no tenemos que pedirle nada al mundo para estar felices. Con la presencia del Señor, con eso hay. Y sentimos su presencia aquí en nuestros medios. El Señor está aquí con nosotros. Aleluya. Dios todavía no ha terminado. Todavía queremos que Dios nos hable en nuestros corazones. Queremos oír la palabra del Señor, que es muy especial en nuestro servicio, en nuestro culto a nuestro Dios. Amén. Prácticamente podemos decir que la parte más importante, hermanos, es esta que sigue. La razón por qué digo esto es porque cuando se nos predica la palabra del Señor es cuando Dios nos habla a nosotros. Y yo ya estoy listo para recibir, no solamente oír, sino recibir la palabra del Señor. ¿Y ustedes? Amén. Muy bien. Al final del servicio, nuestro hermano Manuel, él tiene las direcciones del lugar donde vamos a estar allí el sábado. El sábado tenemos una actividad muy especial. Vamos a ir al río a bautizar a algunos de nuestros hermanos. Aleluya. Vamos a prepararnos para ir ahí a ese lugar. No está muy lejos, quizás en unos 40 minutos estemos allí. Amén. Vamos entonces a toda esta semana preparar el carrito, las llantas que estén bien, su agua, su aceite. Ok, vamos a ir a pasar un buen tiempo allá. Gloria al Señor. Aleluya. Y oramos para que Dios continúe tratando, obrando con las personas que vienen al servicio, van a las células a oír la palabra del Señor. Amén. Y queremos que el Señor hoy nos hable a nosotros y también les hable a las personas que están aquí con nosotros. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Puedo decir que ustedes son especiales para Dios. ¿Y por qué es que la gente es especial para Dios? Si no tienen educación, no tienen dinero, no tienen trabajo, ¿cómo alguien puede ser especial para Dios si no tiene todos esos recursos? Para Dios no vale eso, porque Él pagó un precio muy grande por ti.
Y por eso decimos que tú eres especial. Para que Dios haya pagado un precio por ti, eres especial. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Nuestro hermano Andrés, él nos va a predicar la palabra del Señor y vamos a recibirlo. Amén. ¿Todavía hay lugar allí, hermanos? Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Qué bueno, gloria a Dios que están bien y que estamos contentos y gozosos de estar en un lugar como este, amén. Porque aquí envía Dios bendición y vida eterna, hermano. Dios se manifiesta donde quiera, y donde quiera Dios puede hacer grandes cosas y maravillas y manifestarse en nuestras vidas. Pero este es un lugar muy especial que se ha dedicado con el único propósito de que nos reunamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a exaltar su nombre a una. Unidos, amén, eso quiere decir, y a oír su palabra y a gozarnos de lo que es el ambiente espiritual, amén. Por eso es muy bueno que estén aquí con esa mentalidad y ese propósito y ese deseo en su corazón, de que sepan a lo que han venido y que sepamos por qué propósito estamos aquí, amén. Pues gloria a Dios. En esta tarde le doy muchas gracias a Dios de que estoy aquí, hermanos, en este lugar para presentar la palabra de Dios. Pido sus oraciones para que Dios me pueda ser propicio a mi necesidad y yo pueda hacerles bendición a todos. Bueno, hermanos, antes de que se sienten, vamos a mirar una lectura, una escritura que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Gloria a Dios. Ezequiel está enseguida de Jeremías. Gloria a Dios. Ezequiel, el gran hombre de Dios, uno de los profetas, considerado profeta mayor, al cual Dios en visión, hermanos, le revela aquí lo que Él tiene pensado hacer con su pueblo, específicamente con Jerusalén. Y vemos, aquí vamos a aprender algo de esta tarde con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, ya que están ahí, vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 10. Prácticamente es casi todo el capítulo. Pero dice la palabra de Dios, ahí lo tienen también en la pantalla, los que no tengan su Biblia, pero si tienen su Biblia, a veces hay unas versiones que son más entendibles que otras. A mí me gusta más la versión que yo tengo, que a veces no sé cuál sea la que ponen allí, pero a veces hay una que otra palabra que diferencia un poquito, pero el significado es lo mismo. Dice la palabra de Dios en el verso, comenzando el verso 2: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano sus instrumentos para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Entrados, se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: oh Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Gloria a Dios. Una larga escritura, ¿verdad? Pero vamos a ver qué Dios nos dice a través de ella. Hermanos, vamos a orar para pedir su confianza. Bendito Dios, en estos momentos vengo ante ti, Señor Jesús, reconociendo mi necesidad de ti. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame para que yo pueda ser un instrumento en esta hora, en la cual estoy delante de tu pueblo, el cual merece ser alimentado con tu palabra. Hay almas en este lugar, hay preciosas personas que nos visitan. Suple su necesidad espiritual también de ellos. Usa mi vida para honra y gloria de tu nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Pido que unjas mis labios para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasajes que partes que leímos de estos versículos que leímos de este capítulo, hermano, pareciera como que Dios no es misericordioso y como que Dios es injusto, pero no es así, hermanos. Dios sigue siendo fiel y justo y verdadero. Le voy a poner como título, hermano: los juicios de Jehová son todos justos. Los juicios de Jehová son todos justos. No hay ninguna injusticia en nuestro Dios. Ezequiel contempló, hermanos, en esta visión que Dios le dio, hermanos, el juicio que Dios traería sobre Jerusalén. Aquí menciona que 6 mensajeros celestiales habían sido comisionados para esta tarea. Estos 6 seres celestiales, hermanos, venían con poder y con instrumento para matar, porque venían a ejecutar, hermanos, un juicio que Dios traería sobre el pueblo de Israel, específicamente sobre la casa de Jehová, y de ahí en lo adelante sobre toda la ciudad. Uno pudiera pensar, pero suena como muy injusto y como muy grave y como muy terrible este juicio. Pero, hermanos, sabemos que el pueblo de Dios, hermanos, en ese tiempo se había desviado tanto que habían provocado el juicio de Dios. Y por eso, hermanos, en esta ocasión pareciera que voy a empezar del último versículo que leímos para atrás, aplicando esta porción, pero así es. Dice, hermanos, que en el verso 10 dice que una porción de este versículo dice: haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. O sea que va a venir contra ellos todas sus maldades, todas estas abominaciones que han hecho vendrán contra ellos. Y el hombre, el ser humano en sí, trae condenación a sí mismo por nuestros propios hechos. Atraemos el juicio de Dios o el castigo de Dios. Si nos pudiésemos acordar, hermanos, cuando Pilatos, hermanos, lo trajeron a Jesús para ser juzgado, y él no hallando
no hallando culpa en él, hermanos, en las preguntas de la interrogación, se lavó las manos y dijo, limpio soy o libre soy de la sangre de este justo. Allá ustedes, le dijo al pueblo que lo condenaban y que pedían, hermanos, a un hombre criminal que fuese soltado en vez de a Jesús. Y ellos trajeron una condenación para sí mismos cuando dijeron, cuando él les dijo, allá ustedes, yo me lavo las manos y yo no hallo culpa en este hombre que me han traído para juzgar, refiriéndose a Jesús. Y cuando le dice ahí ustedes, ellos contestan y dicen que la sangre de él sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestra descendencia, sobre nosotros. ¿Se imaginan, hermanos, el castigo o el juicio que estaban trayendo sobre ellos? Como el ser humano, hermanos, entenebrecido por sus propias ambiciones o por su propio egoísmo, porque los líderes espirituales de ese tiempo fueron los que incitaron a la gente a gritar, hermanos, que soltasen a Barrabás y que crucificasen a Jesús. Y así hay mucha gente hoy en día, hermanos, que buscan el propio bien, buscan su fama, y aquellos líderes religiosos, hermanos, se sentían, hermanos, que su poder se tambaleaba, porque venía uno diciendo, mi reino no es de este mundo, uno mayor que este templo está aquí. Y ellos se temblaban en sí, ¿quién es este? Porque conocían la sabiduría de Dios que estaba en Jesús. Y ellos incitaron a la gente para decir que la gente de él sea sobre, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y por eso el pueblo de Israel, hermanos, también después de los tiempos de Jesús, ha sufrido cuánta atrocidad, porque trajeron para sí mismos juicio de Dios, hablando de esa manera. Sobre el pueblo, hermanos, aquí miramos cómo Dios dice, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. No había ninguna injusticia de parte de Dios en aquel castigo que vendría para el pueblo de Israel. Pues Dios, hermanos, no es un juez injusto. Este mundo, hermanos, en este mundo hay jueces, hay leyes que debemos obedecer, porque las leyes de este mundo están puestas por Dios mismo. Pero sin embargo, los que están puestos por jueces o para juzgar en los tribunales o en las cortes de este mundo, hermanos, muchas de las veces cometen atropellos, cometen injusticias y condenan a personas inocentes. Hace algunos años atrás, ya hace bastante tiempo, unos 5 o 6 años, oía yo en las noticias, me llamó la atención un reportaje que sacó un reportero que se llama Jorge Ramos, que saca buenos puntos, que se llama Al Punto. Hay cosas buenas que sí se pueden ver, hermanos, en la televisión. A veces vemos tanto cochinero que no conviene, pero hay cosas buenas que sí aprendí a veces cosas de allí. Y en esa vez aprendí y lo traigo a aplicar porque miré, hermanos, que dijeron, vamos a traer el caso de un hombre en particular, como hay muchos, de un hombre que fue condenado a prisión y que supuestamente estaba en línea de espera para ser ejecutado. Pues en otro estado lo condenaron a muerte, lo hallaron supuestamente culpable, siendo él inocente de un crimen que jamás cometió. Y después de 14 años lo dejaron en libertad porque volvieron a traer otra vez, a enjuiciarlo otra vez, porque pidió otra vez que lo volvieran a enjuiciar otra vez, porque hallaron que había un poco de duda en ese hombre, en el juicio que habían hecho contra ese hombre. Y miraron cómo, hermanos, después de 14 años él en la cárcel, las evidencias que todo lo condenaban a él por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y por tanta discriminación, siendo él hispano, hermanos, todo lo condenaba a él en ese estado donde había mucha discriminación. Y resulta que lo acusaban de un crimen de violación y de matar a la persona que había violado.
Y miraron que después otro seguía violando, retirado de ahí donde en ese caso había sucedido, porque como que se opacó eso, pues el mero criminal, el mero malhechor, se calmó un poco, dijo, pues ya la libré, pensó, ¿verdad? Ya nadie se dio cuenta, ya acusaron a otro en mi lugar. Y resulta, hermanos, que a causa de que las evidencias o la forma como él hacía su fechoría, las violaba y las mataba después, en la forma que lo hacía, era parecido de lo que habían acusado a aquel hombre. Entonces por eso volvieron a hacer otro juicio, habiendo duda. Y resulta que encontraron que era inocente. En esos tiempos, hermanos, cuando lo juzgaron todavía no se usaba mucho lo que hoy en día el ADN y tantas cosas. Y cuando no hay dinero, cuando no le dan la importancia de vida, pues ahí encuentran un culpable y pues ese nos cayó mal y vamos a metiendo. Ya traemos al culpable y ya cumplen ante la sociedad. Pero ese hombre, hermanos, cuando lo entrevistaron, lloraba y decía, no saben lo amargo y lo difícil que es estar dentro de cuatro paredes, siendo acusado, recibiendo una condena que tú sabes bien que eres inocente de ella. Está tremendo, ¿no, hermano? Está tremendo eso. Y después de 14 años lo soltaron y él decía, han destruido mi vida. Pues ya salió con una edad ya algo avanzada, que tenía unos 48, 50 años cuando salió y ha dicho, ya, ¿cómo voy a empezar mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y así hay muchos que, hermanos, los jueces de este mundo son jueces que no obran justicia recta como Dios, pero Dios sí conoce, hermanos, todos nuestros hechos, todas nuestras cosas que hacemos oculto a la vista del mundo, salen a la luz de Dios. Podemos engañar a todo el mundo aquí y pensar que nos escapamos y que nadie nos está viendo y que nadie se va a dar cuenta. Y que vamos a engañar aún hasta las leyes de este mundo. Porque muchos, hermanos, lo que los detiene de hacer cuanta fechoría son las leyes de este mundo. No porque teman a Dios. Pero tarde o temprano Dios saca todo a luz. Y aquellos crímenes que aparentemente nunca se van a dar cuenta, nunca van a pagar por ellos aquí en este mundo, allá ante Dios nada va a pasar por desapercibido, porque Él tiene un día, hermanos, para juzgar toda obra, sea buena o sea mala. ¿Cuántos no se acuerdan de un caso que sucedió aquí, hermanos, mirando las injusticias y atropellos que en este mundo se hacen? En el 1994, un mes o unos días antes de que comenzara el Mundial de Fútbol aquí en Estados Unidos, hubo un caso, hermanos, que se televisó tremendamente aquí en Estados Unidos, un juicio. Y un hombre muy famoso, un moreno, un negrito que era muy bueno para jugar fútbol americano. Famoso, riquísimo. Y este hombre, hermanos, todo apuntaba a que él era y todos los que miramos el juicio. ¿Cuántos se acuerdan de haber visto ese juicio? Pocos. Tienen más como unas 5 o 6 manos levantadas. Estamos atentos porque todo, hermanos, desde que hasta iba huyendo hasta el carro que iba huyendo se hizo famoso. Era una Ford Explorer o un Bronco, ¿qué era? Bronco. Eran broncos los dos, tanto es como el carro. No paraban, iban por el freeway, allá en Los Ángeles, el área de Los Ángeles. Y este hombre, hermano, se llamaba O.J. Simpson, ¿verdad? Algo así se llamaba, ¿no? ¿Estoy bien? Amén. Y este hombre, hermanos, pagó a los mejores abogados que él conocía o que había. Y tanto voltearon las leyes, hermanos, o el juicio, que después ya estaban peleándose ahí en el juicio por racismo, en vez de porque habían matado a su esposa y al que era novio de su ex esposa, porque ya no era su esposa. ¿Se imagina qué tremendo por celos? Fue y la mata, y mata también al que supuestamente era novio de ella o que tenía una amistad con él. Y ahí encontraron hasta las ropas, el cuchillo y todas las evidencias, hasta las pisadas del zapato de él con sangre y tantas evidencias tremendas que tú el que lo miró decía, no cabe duda que él fue. Pero pagó a los abogados más caros que había en este país y torcieron las leyes de este mundo, hermanos, y salió libre, inocente salió. Todavía anda inocente allá.
pero no por ese crimen. Tarde o temprano, después lo agarraron en otros crímenes. Porque el hombre que cree que burla la ley de este mundo, hermano, dice, pues ya burlé una, pues burlo otra. Ya me escapé de este que fue grave, continuando de este otro. Pero ese hombre de ese crimen no pagó. Pero delante de Dios, hermanos, ven cómo los jueces de este mundo se equivocan. Pero aquí el juicio de Dios que estaba preparado para Jerusalén y para el pueblo de Israel iba a venir con justicia y juicio de Dios, porque los juicios de Jehová son todos justos y verdaderos. El profeta Jeremías dijo, hermanos, allá en Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Qué tremendas palabras, hermanos, de Jeremías, donde les dice que tu maldad te castigará. Todo lo que hagamos, hermanos, en esta vida, sea buena o sea malo, ante Dios todo, no pasa nada por desapercibido. Y Dios, hermanos, tarde o temprano, aunque el hombre piense que se escapa, tarde o temprano dará cuenta de sus actos. Y allá no va a poder pagar a ningún abogado ni por mucho dinero que tenga. No va a haber quien lo defienda, al menos de que se haya venido y se haya humillado ante Jesús y que le haya pedido a Jesús: sé mi abogado, Jesús, represéntame en la corte celestial. Yo quiero que tú me justifiques ante Dios por mis fechorías, por mi maldad, por mi pecado. Me arrepiento de él y me entrego a ti, y soy de aquí en adelante tu fiel y siervo servidor. Pero sé mi abogado, Jesús, defiéndeme ante estas causas que me condenan, que me son contrarias a mi vida, que no las puedo quitar de mí, que me son contrarias y me son de condenación. Y Jesús es lo que está pidiendo de todo ser humano que quiera acercarse a Él. Dice: ven a mí, trae tus cargas, trae tus culpas, trae tus pecados a mí, y yo te los perdonaré y te los limpiaré. Para eso vino el Señor, hermanos, para quitar toda culpa, para santificarnos, para llevarnos con Él en gloria, para representarnos ante la corte celestial, para que no seamos enjuiciados de condenación o reos de condenación eterna, sino que vivamos para siempre con Él, dando gloria y alabanza a aquel que nos justifica, que nos santifica y que sí lo puede hacer, hermanos. San Pablo nos escribe y nos dice, hermanos, allí en Gálatas 6, 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo, hermano. Así es que hay que sembrar para el Espíritu, porque dice aquí que porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Y usted dirá: ¿cómo puedo yo hacer para sembrar para el Espíritu si soy carne? Oh, gloria a Dios. Dios dice que hagamos morir, hermanos. Hagamos morir, hermanos, las acciones o los hechos de esta carne. Y vivamos para Dios, hermanos, dando gloria y alabanza a Jesús. Por eso, hermanos, desde que entramos por este lugar, debemos de entrar, hermanos, con reconocimiento de que este es un lugar santo y digno, hermanos, para que vengamos a alabar a Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecirle, porque Él es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Ahora, hermanos, podemos sembrar para el Espíritu haciendo morir las obras de la carne. De esa manera sembramos para el Espíritu, hermanos, mitigando o haciendo morir las obras de la carne. Porque este cuerpo, hermanos, esta humanidad se revela y quiere hacer todavía las cosas de la carne. Pero haciéndolas morir, hermanos, de esa manera estamos sembrando para el Espíritu.
Porque si la carne quiere hacer lo malo y nosotros la castigamos y le decimos no, ahora te vas a sujetar a la ley de Dios, pues conoces la palabra de Dios, has oído la palabra de Dios y el temor de Dios está en ti. Pero si le damos rienda suelta a nuestras pasiones y deseos y las cosas que puedan venir a las tentaciones que puedan venir a nuestra humanidad, pues hermanos, ahí estaremos hermanos sembrando para la carne, y de la carne cosechará todo aquel que haga tal cosa, corrupción y muerte. Gloria a Dios, bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice, hermanos, en el verso 9 de la porción que tomamos en Ezequiel, dice ahí, hermanos, una parte, una porción, dice que a pesar de que ellos dudaran, el juicio de Dios vendría aunque ellos lo dudaran. ¿Por qué? ¿Por qué se dice aunque ellos dudaran? Porque ellos dudaban dentro de sí, porque decían, hermanos, dice aquí la palabra, dice, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Se sentían como que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Hermanos, pero ¿cómo va a habitar la presencia de Dios donde hay pura abominación? Es como si en nuestra vida, hermanos, empezamos a practicar toda obra de la carne. ¿Cómo no vamos a sentir que Dios se ha alejado? Nos vamos a sentir, hermanos, las tentaciones, las acechanzas, el diablo metiéndonos, mira esto, aquello, mira qué bonito se te ve, qué placentero se te ve aquello. ¿Entiende? ¿Cómo no va a sentir el ser humano si se aparta de Dios y deja de orar, deja de practicar, de venir a la iglesia, deja de estudiar la palabra, deja de estar activo en la iglesia? ¿Cómo no vamos a sentir que Dios ya no está con nosotros? Es lógico, es natural. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza de por sí es caída, y esta carne, hermanos, más fácilmente da por irse a las obras de la carne que por dirigirse a las obras del Espíritu. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, y cuando tú sientas frialdad espiritual, cuando sientas como que no sientes ya nada de Dios, es cuando más debes de acercarte a Dios, es cuando más debes de venir a la iglesia, es cuando más debes de orar, aunque no sientas, aunque sientas fastidio, aunque sientas como que no hay sabor en ello, pero tú persiste, que a su tiempo segarás. Yo también he sentido, a veces me arrodillo y no diario siento una elocuencia en orar, no diario siento un fervor, no, a veces siento pesadez, a veces es el cansancio de nuestra carne, o simplemente a veces es, hermanos, porque tenemos la carne, no le gusta que la sujetemos. ¿Usted cree? No es fácil, pero hermanos, no es imposible, porque Dios todo lo hace posible para aquel que pone su parte. Él no quiere, hermanos, el Señor, Él hace lo imposible, nosotros nomás hagamos lo que es posible. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero si dudamos en nuestro corazón y empezamos a dudar y a resfriarnos, vamos a pensar como aquellos hombres que dijeron, ya Dios se ha alejado, ya Él no está en la tierra, ya no le importa lo que hagamos. Y no es que a Dios no le importe, lo que pasa que al ser humano es al que no le importa lo que haga. Y estos hombres, hermanos, se habían desviado tanto, hermanos, el mismo pueblo de Dios, el mismo ministerio, los que ministraban en la casa de Dios, está tan tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque los mismos que ministraban en la casa de Dios estaban, hermanos, contribuyendo a que el pueblo de Dios se alejara de Dios terriblemente. El pueblo, hermanos, en ese tiempo no creía que Dios los observaría o que Él traería juicio contra ellos. ¿Y cuántos no han pensado así? Ejemplos que Dios, miren, todos los ejemplos que Dios nos pone en la Biblia están allí con un propósito. Adán y Eva, hermanos, cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, ellos
empezaron a huir de la presencia de Dios, a esconderse de Dios. Todo aquel que comete una fechoría, hermanos, en cuanto hace su fechoría, ya sea que mata o roba o algo, no se queda ahí esperando a que llegue la policía para dar cuenta de lo que sucedió ahí, para hacer testimonio. No, cuando comete la fechoría, ¡pum!, lo más rápido que pueda, si carro trae, quema llanta. Y si no, corre a lo más que puede correr. Quiere alejarse, huir, pensando, ojalá nadie me haya visto. Que dice, en cuestión de segundos puede que alguien abra la ventana ahí cerca que me haya visto. Todo aquel que comete una fechoría o que comete transgresión ante Dios es esconderse, es huir. Eso hizo Adán y Eva también, se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, no llamó a Eva primero para decirle, a ver, ven acá, tú fuiste la primera que desobedeciste, la que te dejaste engañar. ¿A quién llamó primero, hermanos? ¿A quién llamó por su nombre? A Adán. Como quien dice, lo hizo responsable. ¿Qué pasó? Y él, pues Señor, nos escondimos porque nos miramos que estábamos desnudos. Bueno, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ven? Ya pues no quiso responder, y Dios le dice, pues comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Pues Señor, la mujer que me diste, pues es débil la mujer. Mira que comió y me dio a comer, y yo pues muy obediente. ¿No es así, hermanos? Siempre tratamos de culpar a alguien por nuestros hechos, ¿verdad? Nuestras fechorías. Si hay modos, si no, pues ya te agarran con las manos en la mano, como ya saber, culpa si no hay a nadie, pues. ¿Verdad? Pero así lo hizo Adán, ¿verdad? Buscó a quién culpar, y como culpó a Eva y Eva a la serpiente, y pues la serpiente ya no halló a quién culpar. Ahí Dios les dio castigo parejo. Pero siempre el hombre tratando de huir de Dios y de sus fechorías. Moisés, hermanos, cuando mató a un egipcio, hermanos, porque miró que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, y dice la palabra de Dios que lo mató y lo enterró en la arena. Y luego al siguiente día miró a dos de sus hermanos hebreos que estaban riñendo y que estaban peleando entre sí, y él les fue y los entrevistó y le dijo, ¿por qué están peleando? Y uno de ellos, el que lo miró un día antes de hacer su fechoría, le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Qué acaso me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Y qué hizo Moisés? Se descubrió mi pecado. Ya me descubrieron, se han dado cuenta de lo que hice y siguió. Siempre el hombre huyendo. Pero de Dios nadie puede huir. Por mucho que corramos, por mucho que nos escondamos de Dios, ¿a dónde me ausentaré o me esconderé de tu presencia? ¿Habrá dónde nos podamos esconder, hermanos, de Dios? El hombre busca dónde esconderse, pero no va a poder, jamás. Porque aún en las tinieblas resplandecen como luz ante Dios. Nada le es oculto al Señor, hermanos. Todo está al manifiesto delante de sus ojos, delante de su presencia. Hay un capítulo tan hermoso, hermanos, que cada que lo leo me fascina este capítulo. De algunos versículos están aquí en el Salmo 139, y lo voy a leer porque aquí hay unas cosas que hablan acerca de esto, hermanos. Jamás el hombre podrá alejarse o esconder nada de Dios. Todo está reservado para el día del juicio, aunque creas que te estás escapando de todo mundo. Pero de Jehová el Señor, de Dios nadie se escapará. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Él, nada podemos ocultar de Dios, hermanos. Hay que ser sinceros específicamente con Jesús. Aquí el uno al otro nos podemos engañar o mentir o decir cosas que no son, pero delante de Dios, si a alguien debemos decirle la verdad, es a Jesús. Si yo te he mentido, si tú me has mentido, si le has mentido a alguien, no sigamos haciéndolo, sino que vengamos ante Jesús y pedirle perdón por nuestras fechorías, para que podamos alcanzar misericordia. Porque dice su palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Y yo quiero alcanzar la misericordia del Señor. Yo quiero de su perdón, yo quiero de su presencia. Yo no quiero que se aparte su espíritu de mí, como dijo David, y no apartes de mí tu santo espíritu. No me eches de delante de tu presencia. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque él sabía que había pecado gravemente contra Dios. Y sentía, hermanos, que bien podía ser que Dios se alejara de él o lo matase. Pero él no quería ninguna de esas cosas. Él sabía que no lo merecía. Pero por eso pide misericordia a Dios y le pide esas cosas. No apartes de mí tu santo espíritu. No me eches de delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque él había sido, hermanos, hallado en un crimen, en un pecado muy grave. Cometió una serie de pecados él ante Dios, pero tuvo la capacidad para pedir perdón y alcanzar a tocar el manto de Jesús. Dice, hermanos, la palabra de Dios que él, hermanos, deseó la mujer de su prójimo y mandó matar. Y siendo un gran hombre de Dios, ve cómo todos podemos cometer pecados, aún el más santo, todos podemos cometer pecados, hermanos, porque nadie está exento o libre de decir yo nunca más voy a pecar. No podemos decir tal cosa, sino lo que podemos decir: Dios mío, ayúdame a sostenerme de tu mano, ayúdame a no caer de tu gracia, ayúdame a sostenerme en tu camino, a caminar rectamente delante de tus ojos, ya que de mis fuerzas mismas yo no puedo. Necesito de tu guianza, de tu ayuda, de tu poder. Aleluya. Y este gran rey David, hermanos, deseó a la mujer de su prójimo y creyó que su maldad estaba oculta. Y pasaron algunos días, unos meses, pero a su debido tiempo Dios le envía, hermanos, a un hombre de Dios, al profeta Natán, y le trae una parábola. Y en esa parábola, hermanos, fíjense, no había pasado años, habían pasado algunos meses de que esas transgresiones graves habían sucedido del rey David, cuando Dios envía al profeta y le trae una parábola. Y le dice esa parábola, hermanos, es una de las parábolas tremendas, de las pocas parábolas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y parábola con su propia interpretación. Y le dice: había dos hombres en una ciudad, uno rico, muy rico, y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas en gran cantidad y también vacas. Dice, y el pobre nomás tenía una, y la cuidaba, y comía de su plato y bebía de su vaso, y dormía con él. La consentía, era su única oveja, del pobre. Dice, y el rico teniendo muchas, dice, vino un caminante a él, y si no queriendo matar, agarrar de las muchas que tenía, agarró la del vecino, del hombre pobre, y la preparó. ¿Quién era ese caminante que vino al rey David, hermanos? Fue, hermanos, la concupiscencia, fue la tentación, el deseo.
de tener lo que no debería de tener. Él tenía, cuando dice tenía muchas vacas y muchas ovejas para matar o para gozar, para satisfacer al caminante que había venido a él, en otras palabras, su deseo, su pasión o su tentación. Tenía cientos de concubinas y de mujeres que él podía haber usado, pero no, le gustó a la mujer de su prójimo. Y así, hermanos, él todavía no comprendía cuando le estaba dando esta parábola. Y dice, y la preparó y se la dio al caminante. Y cuando oye eso, David dice que se enfureció y se enojó grandemente y dice, tal hombre es digno de muerte. Y le dice, ese hombre eres tú. Ahí se le reveló entonces sí la parábola. Wow, como que en un segundo, hermano, le apareció toda su fechoría. Porque luego se postró ante su rostro y dijo, he hecho lo malo delante de nosotros. Qué tremendo es Dios, hermanos, qué misericordioso es Dios. Allí David, hermanos, merecía la muerte porque él mismo había dicho la sentencia de muerte, porque él dijo, ese hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Pero le dice el profeta, no morirás, Dios ha arrepentido tu pecado, o sea, te lo ha perdonado, pero de allí vendrían muchos castigos. Mira, hermanos, a veces creemos que los pecados, todo pecado o toda transgresión tiene su consecuencia, toda. Por eso las personas que andan en adulterios o fornicaciones y tantas cosas, hermanos, tarde o temprano ahí ya tienen que lidiar con el problema del hijo, del niño, de la criatura que no van a ser sin padres. Por eso después los andan y un pecado va hacia otro. ¿Por qué creen que hay tanto aborto en este país? Hay miles y miles de abortos. No hice ninguna estadística, no, hermanos, pero quizás algunos de ustedes lo saben, pero nomás imagínense los cientos, quizás miles de niños que son ejecutados diariamente por el error del pecado del ser humano, que no queriendo tener esa criatura porque les va a dar muchos problemas según eso, o porque cometieron el error, van y se los, ya de 2 o 3 meses o 4 meses, no sé hasta cuánto sea el límite para que se los quiten y se los desmembran o se los sacan. Y es un crimen de los más horrendos supuestamente que hay en este país y en muchos países de Europa. Es terrible eso. ¿Y sabía usted que en hogares cristianos también está sucediendo eso? En medio de nuestras congregaciones hay muchachas que se embarazan con embarazos no deseables, que cometen el error y no son capaces de acudir a Jesús y pedir misericordia y ayúdame para lidiar con esta grave transgresión que he hecho, ayúdame, es causa de mi transgresión, de mi pecado, ayúdame para poder criarlo. No, van y van a que se los quiten. Y hay en nuestros medios, no menciono nombres, pero en realidad así es. Yo mismo, desde cuando antes de casarme, me di cuenta de atropellos así que había aún dentro de la iglesia apostólica. No se escandalicen, hermano. Esto no es nada nuevo. Amén. Personas que cometen el error y después ahí van a que se los quiten. ¿Será crimen eso? ¿Será un grave pecado o no será? Pero sin embargo, hermanos, nos aprovechamos de que estamos bajo la gracia. Si estuviésemos en tiempos de la ley, se da cuenta algo de un pecado así, se saca a la orilla de la ciudad y se apedrea hasta matar a tal persona. Pero bendito sea Dios que estamos en el tiempo de la gracia y el Señor lo que quiere es que vengamos y reconozcamos nuestro pecado y nos humillemos hasta la tierra y pidamos perdón por ello y allí alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro de Dios. Qué terrible es, hermanos, que falle o que falte el temor de Dios en nosotros. El juicio sería, hermanos, en la misma casa de Dios. Empezaría por la casa de Dios. Dice en el capítulo 9 de la porción que tomamos
por base en el capítulo 6, dice, hermanos, dice, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Pero aquí esta es la que quería llegar a esta porción donde dice, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaréis pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que desde los que estaban ministrando en la casa de Dios, desde allí Dios dice, comienza desde aquí. Les dice a estos varones que habían sido enviados para destruir. ¿Usted cree que Dios nos va a perdonar a nosotros los que ministramos por el hecho de que predicamos? No, hermanos, tenemos mayor responsabilidad. Por eso es necesario, hermanos, que ustedes oren por nosotros también. No es que les estemos dejando a ustedes que nomás ustedes oren por nosotros y nosotros no orar por nosotros mismos. No, pero ustedes cuando oren, acuérdense de su pastor, acuérdense de los que les ministramos la palabra de Dios, pues corremos mucho riesgo. Que Dios nos ayude, hermanos, a predicar la verdad y aplicárnosla a nuestras propias vidas para vivir en santidad y en temor de Dios, para que podamos ser de bendición a ustedes y útiles al Señor. Respáldenos con su oración, hermanos. Respáldenos con su oración. Acuérdense de los que les ministramos la palabra del Señor, ya que nosotros también nos acordamos de ustedes y pedimos por la congregación en general, de que todos podamos llegar hasta el día final sirviéndole al Señor. Pero aquí Dios dice, hermanos, que el juicio comenzaría desde su propia casa. Y si usted nomás que el tiempo se está yendo y no podemos leer todo el versículo 8, hermanos, el capítulo 8 de Ezequiel, allí habla de todas las perversidades que había ahí, que había cometido el pueblo de Dios, pero sobre todo, hermanos, los que ministraban en la casa del Señor. Todo el capítulo 8, el capítulo anterior de la base, está terrible, hermanos, las cosas que estaban cometiendo, y sobre todo dentro de la casa del Señor. Había toda clase de abominaciones y idolatrías dentro de la casa del Señor. Y por eso dice el Señor, y comenzará mi juicio sobre mi casa. Por eso, hermanos, que necesario es, el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así dice, hermanos, allá en Santiago, capítulo 4, verso 17, dice que es menester, hermanos, que el juicio comience por casa, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces a nosotros los que si sabemos, entre más sabemos de Dios, más culpa tendremos si no lo practicamos. Y allá en la primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Sí me entienden? ¿Sí están entendiendo, hermanos? Está tremendo. Así es que tanto responsable nos hace a nosotros, pero no queda acá, hermanos, hasta allá. Si el juicio comienza con nosotros, ¿cómo será allá? Pero bendecido sea el Señor, hermanos, que Dios siempre tiene, hermanos, un remanente, tiene a sus escogidos, a los que Él sella, hermanos, a los que Él marca. Hay esperanza en Jesús, hermanos. Hay esperanza en Dios, amigo, amiga, que nos visita. Si tus transgresiones las ves que son muy grandes y que nadie las conoce, ven y confiésaselas a Jesús. Aquí no tienes que confesarte ante mí ni ante ningún ser humano, pero tienes que confesárselas a Jesús. Ante Él sí tienes que confesar todas tus fechorías y pedir perdón. Porque Él sí tiene misericordia de nosotros.
El rey David dijo que él prefería, hermanos, que Dios, el juicio de Dios, o júzgame tú, oh Jehová, porque mejor es que tú me juzgues a que me juzgue el hombre. Así es que hay que acercarnos a Dios, porque Él nos va a juzgar, hermanos, con rectitud. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dice, hermanos, que Él nos habla algún versículo bien, me gusta mucho, porque dice que habla, hermanos, de que había uno de estos mensajeros que traía, hermanos, una misión especial. Y este, hermanos, es aquel que venía, hermanos, para señalar a aquellos que temían a Dios. Y le dice a este, en el capítulo 9, en el verso 4, allí le dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. ¿Ven? Dios no va a hacer, hermanos, a traer su juicio, sino antes manifestar su misericordia para aquellos a los cuales Él ha tenido misericordia, o a los cuales, hermanos, merecen, hermanos, que Él los saque. Así como Dios sacó, hermanos, al justo Lot de en medio de Sodoma y Gomorra, que afligía su alma, dice, viendo las abominaciones que toda aquella ciudad hacía. Dios, hermanos, como lo vio al justo Lot, hermanos, no hubo mucha gente allí que merecía, hermanos, salir del castigo que iba a traer Dios sobre aquellas ciudades, donde iba a traer fuego, hermanos, a consumirlas en fuegos y a convertirlas en cenizas. Pero allí miró, hermanos, a un hombre, y decidió Dios sacarlo de en medio de aquella ciudad, al justo Lot. ¿Por qué? Porque él, hermanos, era un hombre que dice que él, hermanos, él se gimía su alma por las abominaciones que él miraba alrededor suyo. Pero Dios, hermanos, actuando de misericordia, los saca de aquella ciudad antes de destruirla y hacerla cenizas. Y así, hermanos, aquí dice que Dios manda a este hombre para señalarlos a aquellos, y les pone una señal en la frente. Y luego dice en el verso 6, en la parte de abajo, les dice, matar a viejos y jóvenes y vírgenes y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera una señal, no os acercaréis. Gloria a Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha señalado a nosotros. Dios ha puesto una señal sobre nosotros. Yo lo siento así, hermanos. Porque Dios, hermanos, sabe, hermanos, que usted y yo hacemos lo posible, lo que hasta ahorita Dios nos ha guardado, y oramos y le decimos, Dios mío, guárdame, líbrame de las contaminaciones de este mundo, del pecado que nos rodea, de tantas atrocidades o maledicencias o concupiscencias que se ven en medio nuestro. Líbranos de caer en esta clase de abominaciones y transgresiones. Y siempre estamos constantemente rogándole al Señor, ayúdanos, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos en medio de un mundo que está lleno de tantos peligros y pecados. Un mundo que nos acecha, hermanos, que el pecado siempre acecha. Y decía esta joven el domingo pasado, que muchos ceden al pecado porque no quieren sentirse señalados. Quieren sentirse como que son parte del grupo. Y Dios nos ha señalado, hermanos, para que seamos diferentes, para que vivamos una vida separada en santidad a Dios.
¿Qué quiere decir santidad, hermanos? Quiere decir que somos separados específicamente para el servicio de Dios. Y Dios nos ha llamado a santidad, nos ha señalado, hermanos, para que vivamos en santidad y nos apartemos del mundo y del pecado que el mundo ofrece y todas sus concupiscencias, hermanos, para que podamos seguir manteniendo esa señal o esa marca que nos va a identificar ante Jesús. Gloria a Dios. Allá, hermanos, en Efesios capítulo 1 y en el verso 13 vamos a mirar ahí, hermanos, que estamos nosotros también señalados por Dios. Gloria a Dios, con una señal, no cualquier señal, hermanos. Somos sellados, hermanos, con un sello espiritual, un sello, hermanos, que no cualquiera lo tiene. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ese sello? Aleluya. Oh, bendito Dios. Yo quiero que ese sello se siga manteniendo en mí, hermanos. Aleluya. Dice en el verso 13, hermanos, dice, en Él también, o sea, en Dios o en Jesús o en Cristo, porque para eso necesitamos leer el 12 para que entiendan de qué se está refiriendo. El verso 12, vamos a leer desde el verso 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, gloria a Dios. Yo, hermanos, presiento y siento en mi ser que tengo ese sello, hermanos, que tengo esa marca, hermanos, que estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Aleluya. Porque el Señor, hermanos, nos ha sellado, hermanos, con un sello especial. Él te ha dado a ti, me ha dado a mí de su Santo Espíritu para que nosotros podamos mantenernos sobrios ante este mundo que está lleno de concupiscencias y pecados. Y hermanos, déjame decirte que lo único que nos sostiene es que el Espíritu Santo de Dios todavía está obrando en su iglesia, todavía nos sostiene, todavía nos guarda. Él te sostiene porque Él quiere que tú te mantengas firme y fiel a Él, guardando este sello, el sello de su Santo Espíritu que Él te ha dado. Aleluya. Pues Él pagó un precio muy grande para que tú lo tuvieses hoy, para que cuando venga el día grande del Señor, tú no tengas que ser enjuiciado de muerte o de condenación, sino que pase, hermanos, así como allí estos hombres, estos varones que venían a destruir a todo pecado, a todo pecador o a toda la ciudad que habían transgredido a Dios, hermanos, así será también nosotros. Escaparemos de la ira venidera. ¿Por qué? Porque hay un sello que me identifica con Jesús, y ese sello es el sello de su Santo Espíritu. Es el sello, hermanos, que Dios ha puesto sobre mi vida, porque Él me ha dado de su gloria espiritual. Aleluya. Y yo la siento en mi ser, hermanos. No es algo que me emocione nomás por mi carne, me emociona porque lo dice la palabra de Dios, y yo así lo creo. No es que yo lo inventé, ni es que usted nomás está inventando cosas o creyendo cosas erróneas. Aquí lo dice, y si lo dice la palabra de Dios, es verdad, porque su palabra es espíritu y es verdad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos guarda, hermanos, para que seamos testimonio y para que sigamos alumbrando a este mundo que vive en tinieblas. ¿Y cómo vamos a alumbrar si no es a través de la gloria de Dios que resplandece en nosotros, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros? Aleluya. Sea el nombre de Jesús glorificado. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que no os conforméis a este mundo, a este siglo. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 2 dice,
nos aconseja y nos dice que seamos sobrios, hermanos, que no participemos o que no nos acomodemos, nos sintamos cómodos, hermanos, siendo partícipes de todo lo que el mundo practica. Dice ahí en Romanos capítulo 12, hermanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice esto? Que no os conforméis, hermanos, a este siglo, o no nos conformemos, hermanos, en el siglo que estamos viviendo. El apóstol Pablo vivió en otro siglo. Usted y yo estamos viviendo en otro siglo, muchos siglos después, hermanos, pero el pecado, hermanos, sigue siendo acechando a la iglesia. La iglesia todavía sigue peleando contra el pecado. La iglesia todavía sigue defendiendo la causa firme y verdad que es de Jesucristo, hermanos, de que nos mantengamos firmes en santidad. Por eso nos dice, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice que nos guardemos, hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son estas promesas, hermanos? Las promesas que tenemos de que algún día vamos a estar para siempre con Él en gloria. Estas promesas que Dios tiene aquí en la palabra de Dios, hermanos, son suyas y son mías porque Dios nos las ha prometido. Por eso dice, por cuanto tenemos tales promesas, por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en el temor en el temor de Dios, en la santidad y en el temor de Dios. No podemos, hermanos, de dejar estas cosas a un lado. Oh, porque si nos descuidamos, hermanos, y dejamos infiltrar todo desde acá arriba, hermanos, yo tengo que predicar contra el pecado, así predique contra mí mismo, predique contra mi esposa, predique contra mis hijos. Yo tengo que predicar la palabra de Dios, porque es lo único, hermanos, que me va a santificar. Oh, si mi hijo, mi hija está en pecado, necesita arrepentirse y buscarle la misericordia de Dios, porque yo no puedo hacer nada más que predicarle y exhortarle a que viva rectamente delante de Dios. De interponerme y decirle, no hagas esto o no hagas lo otro, o compórtate de esta manera. Mira que Dios te va a llamar a cuenta. Tenemos que serles de estorbo para que nuestros hijos no continúen yendo en pos del pecado. Porque si no les estorbamos, hermanos, Dios nos va a llamar a cuenta. Y si usted le diga, ay, pues es mi hijo y pues ya tiene sus 16 años y ya tiene sus 15, pues puede hacer lo que quiera. Le están dando la autoridad antes de tiempo, hermanos. Ya cuando él forme su propia familia, que ya tenga su propio hogar, aún así usted le tiene que dar consejos, pero ya va a ser un poquito diferente, porque ahora él tiene hijos e hijas que él va a tener que dar cuentas ante Dios. Pero mientras nuestros hijos, hermanos, especialmente mientras vivan en nuestra casa, oh, aleluya, hermanos, creo que le estoy predicando a alguien. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios, porque dijo, es necesario que el juicio comience en nuestra casa. Y si nosotros no comenzamos, hermanos, a corregir en nuestra propia casa, ¿cómo vamos a corregir o a poder predicar aquí en la iglesia? Pero si yo predico aquí dentro de la iglesia, téngalo por seguro que también corrijo dentro de mi casa, dentro de mi familia. Aleluya. Y si no, pregúnteselo a mi esposa, que ella también está en la misma página que yo. Amén. Gloria a Dios. No aguachamos el pecado ni estamos aquí para sobarnos la espalda y menos los unos a los otros, porque de esa manera no vamos a llegar a ningún lado y todos queremos llegar hasta la presencia de Dios y vivir para siempre con Él en gloria. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay que decir, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es negro y lo que es blanco. No temamos en seguir diciendo la verdad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice en Filipenses 2:15, hermanos, el apóstol Pablo sigue exhortándonos y diciéndonos de tal manera, dice así, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Aleluya. ¿Qué nos está aconsejando el Señor? Que nos vivamos en santidad, así de simple en este versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Usted y yo, hermanos, todavía podemos resplandecer en este mundo. Usted y yo todavía podemos ser luz en medio de estas tinieblas. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y si lo dice Dios, hermanos, yo lo creo y me lo puedo aplicar a mi vida y lo podemos vivir. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque no es mi fuerza, sino es la fuerza y el poder de Dios que habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo todavía dentro de sus corazones? ¿Cuántos pueden alabar a Dios con libertad y sentir, hermanos, que Dios es el que le gusta que se hable la verdad? Aleluya. Es Dios, hermanos, el que espera de nosotros lo mejor que demos de nosotros lo mejor que podamos dar. Usted siempre ponga lo mejor que usted puede dar para Dios y Dios se va a encargar de respaldarlo. Amén. Eso téngalo por seguro, que Dios no se va a quedar sin el respaldo que le debe de dar. Gloria a Dios. Teniendo esto en mente, hermanos, yo termino en esta tarde aquí y le doy gracias a Dios por estos momentos que me ha dado el Señor, hermanos, para poder expresar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, por todos y cada uno de nosotros, hay que orar los unos por los otros, hermanos, para que sigamos manteniendo la fe sin fluctuar o sin desmayar, sino que sigamos, hermanos, buscando más de la presencia de Jesús. Gloria. Que esta libertad que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu no la tomemos, hermanos, a la ligera y lo tomemos para libertinaje, pensando que pues al cabo Dios es misericordioso y estamos bajo la gracia. No, sino que vivamos, hermanos, con temor y reverencia. Al pueblo de Israel, lo que leímos, hermanos, en el capítulo 9, hermanos, ese juicio vino, hermanos, porque habían perdido totalmente el temor de Dios. Y mirar cuán terrible es que el temor se aparte de nosotros. ¿Por qué cree que el hombre se empieza a enredar en tantas fechorías, en tantas maldades? Aún personas que en un tiempo eran creyentes. ¿Por qué? Porque empieza a faltar el temor de Dios en el ser humano. Y hay de nosotros el día que falte el temor de Dios en nuestro corazón, hermanos. Ay de Dios. Porque Dios es amor, pero también puede ser fuego consumido. Aleluya. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo hermanos, llegar a un día al juicio, donde va a ser el juicio del gran día del Señor. Así que, hermanos, yo por eso doy gloria a Dios, porque tengo a Jesús de mi lado. Aleluya. Porque Jesús es mi juez. Él es mi redentor. Él es el que me va a representar, hermanos. Gloria ante la corte celestial. Y no ha perdido ningún juicio, hermanos, no ha perdido ningún caso, mi Señor Jesús. Él, hermanos, tu amigo que nos visitas, entrégate a Él, pon toda tu causa en Él. Si muy negros tus pecados o tus transgresiones han sido hasta hoy, deposítaselas a Jesús. Amén. Y pídele a Dios que te las perdone y vas a ver la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Y blanquecidos por su amor lo van a hacer. Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Yo dejo este lugar a mi pastor y que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Gloria. Y a su nombre decimos amén a lo que hemos oído, porque hemos oído palabra de Dios. Me gocé con la palabra, espero que usted también, y que nuestros amigos también se hayan gozado. Verdades hermosas hemos escuchado hoy.
se me ha quedado grabado a la parte que leía nuestro hermano, de aquel hombre que estaba sellando a la gente, les ponía un sello. Y los que estaban sellados, a esos no los mataban. Dice la Biblia, con este sello conoce el Señor los que son de Él. Yo sé que aquí hay personas que están selladas, pero también sé que hay personas que todavía no están selladas. Y que si viene Cristo, no se van a ir con Él. Aleluya. Pero los que no están sellados pueden estar sellados. Amén. Está buscando un sello por aquí para sellar a alguien hoy en esta tarde. No veo aquí ningún sello, pero el Señor lo tiene. Y amigo, a ti te quiere sellar. Amén. Quiere poner ese sello. No, no en la frente, pero lo quiere poner en tu corazón. Amén. Un sello. Vamos. Ahí está sellado ya. Amén. Vamos a sellar aquí a esta hermana. Está sellada. Así las cosas no han salido así, ¿verdad? Para él es fácil hacerlo. Amén. Y yo quisiera invitar a las personas que nos visitan, aquellos que todavía no se bautizan y desean pasar. Nosotros le queremos pedir a Dios que a ti te ponga ese sello. Amén. Ponga. Y si el Señor te pone ese sello, entonces, ¿sabes qué? Te vas a convertir en un hijo o en una hija de Dios. Aleluya. ¿No quieres ser hijo? Oye, ¿no quieres? Amén. Aleluya. Así están las cosas. Él te ama. Y la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente. Déjate sellar por el Señor. Puestos en pie, por favor. Y yo quiero invitar a todas las personas que no